a repetir siempre nuestros errores porque no hay una capacidad de reflexión. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el tema tras el COVID, yo te diría en el aspecto de salud que hemos aprendido del COVID para que ahora sea mejor, ¿no? Nada, ¿no? Nada. Ni en salubridad, ¿no? Por supuesto, O sea, por supuesto. Cero, ¿no? Estamos en estudios con Enzo Helguera. Él es analista político y CEO de una encuestadora que se llama Imazulu. Bien, Enzo, buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar y compartir acá en tu programa estos minutos. Y en realidad, claro, el consejo más sano que puedes dar es diviértase, pase bien las fiestas, porque hay algo mucho mejor que nuestros políticos, que es nuestras fiestas patrias, nuestra peruanidad. Y la familia. La familia, los valores de los que debemos disfrutar en estas fiestas. Porque yo tampoco tengo muchas esperanzas en lo que venga a ocurrir de aquí digamos, en este último periodo de gobierno, del Parlamento y de la cosa política en general. Bien, entonces vamos a los temas. ¿Qué opinión te merece la elección de esta nueva mesa directiva? En realidad era algo ciertamente esperado porque siempre he mencionado de que esto al final del día se define con votos y no con gustos, posturas, no con deseos. etcétera. No, claro, ¿no? Eso está en el plano de la utopía. Claro. Lo real es que al final tienes votos, ¿no? Que hay un bloque que siempre ha manejado la permanencia en ello, que seguramente ha modificado la cultura parlamentaria de otros parlamentos donde habían algunos gestos o algunos turnos incluso que a veces se daban, pero la realidad es que el Parlamento tiene finalmente una conducta completamente política y el bloque democrático puede permanecer en el poder del Parlamento todas las veces que quiera, además. Ahora, Enzo, ya en el análisis, digamos, político, alguien desde fuera del Perú, desde fuera de nuestro día a día, diría, oye, este grupo de políticos del bloque democrático le dan sostenibilidad a un Congreso, lo mantienen y mantienen a un gobierno que mantiene las cifras macroeconómicas bien y que desde acá, o sea, desde otra latitud, vemos bien al Perú, lo vemos bien, en sus cifras van en azul, todo está bien. Entonces, ¿de qué se queja el señor Enzo Helguera? ¿Por qué grita tanto el señor Jorge Valdés? Si desde acá lo vemos bien. Claro, lo que pasa es que en el extranjero lo que se ve es la economía, ¿no? La macroeconomía de hecho, ¿no? Así es. Lo que no se ve, evidentemente, es que la macroeconomía o la bonanza económica no se traduce en el contento social que debería haber, porque esto implica, por ejemplo, que haya más progreso dentro de los peruanos, que por ejemplo haya más atracción de los sectores informales para formalizarse y que el país aún pueda crecer más y que también se puedan beneficiar, porque esto implicaría que los políticos sean un poco más decentes y se mantengan lejos de la corrupción, o por lo menos así lo demuestren. Entonces, hay ciertos temas y ciertos tópicos que lo vemos en el día a día y que, de hecho, la prensa extranjera no siempre lo está analizando, salvo que estemos en una crisis que por cierto también últimamente nos hemos estado alejando de las crisis sí acostumbradas en el quinquenio anterior, ¿no? O sea, pero solamente cuando hay crisis o cuando estos temas llegan a volúmenes mucho más altos es que lo notan en el extranjero. De lo contrario, solamente son las notas positivas, ¿no? Claro, cuando se ve el Perú desde fuera y uno cuando viaja lo siente cuando interactúa, sobre todo en el nivel profesional, le preguntan esto a uno, dicen, oye, pero el Perú está bien. Pero claro, hay que estar acá para sufrir la delincuencia que hay, el temor sobre todo, porque de repente, claro, la delincuencia no toca a todos, pero yo creo que el temor sí. No creo que haya un solo peruano que no sienta temor. El tema del problema alimentario que existe. Hay una crisis alimentaria que, claro, desde Palacio de Gobierno no se ve porque abren el refrigerador y está lleno. Está llenecito, jamones, patés,
caviar y cuanto sea. Y si te aburres de eso, puedes pedir delivery. Ah, claro, porque tienes la tarjeta con 5.000 soles cargados todos los meses. Entonces, pero la ciudadanía no. ¿Qué puede pasar en un país donde algunos disfrutan de todo y muchos no disfrutan de nada? Y sobre todo, viven con temor. Ya, incrementar la desigualdad social. En algún momento, recuerdo que en Sudamérica particularmente empezaron a haber revoluciones sociales, ¿correcto? Esto permitió incluso el cambio de mando en Chile, que entró a gobernar la izquierda, y en otros países también. Y siempre se decía, cuidado, que en Perú puede haber un caldo de cultivo, un hartazgo de la ciudadanía, y al final se provoque una gran revolución social que exija al gobierno. Sin embargo, por alguna razón, y creo que la cifra va más por el tema de la informalidad, que no se ha dado esto y que en eso confían mucho los políticos peruanos, ¿correcto? Pero las reglas no son, digamos, los temas sociales no son matemáticas, no quiere decir que si nunca ocurran no van a ocurrir. Correcto. Pero lo cierto es que como tenemos aproximadamente un 70 a 75% de informalidad, el peruano vive del día a día, la mayor parte de peruanos, y de lo que trabaja. Entonces ellos, entre la comparación de hacer una huelga, como en muchos casos ocurrió en Chile, en el mismo Argentina, ¿no? Porque obviamente están subvencionados una gran parte de la población por el Estado, lo que acá no ocurre. Entonces, como solamente viven de lo que hacen en el día, priorizan en la economía familiar o personal que en hacer una revolución social. O sea, el peruano está más ocupado o estaría más ocupado en sobrevivir y no tanto en dedicarse a la cosa política. Así es, ¿correcto? Entonces, y los temas políticos los deja a un sector, digamos, que sí le gusta, que sí más se puede encargar, más preparado, digamos. Sí, así es, ¿no? Entonces, o que aspiracionalmente tiene más interés, eso que es la mínima parte de la población, por cierto, pero por allí va un poco el tema. Es peligroso para una clase, ¿no? Porque tarde o temprano, estos que hoy parecen que no les interesa, pueden despertar y pueden cambiar las cosas completamente. Por supuesto, mira, en Chile, digamos que la diferencia de los súper ricos llegó a ser el 1%, la clase media estaba casi eliminada y el resto estaba más hacia la pobreza, y eso hizo que haya toda una convulsión social que partió desde el lado de los estudiantes y que fue sumando masas. Y si tú, por ejemplo, se viaja en la actualidad a Santiago de Chile, y lo pongo de ejemplo porque de alguna manera cuando uno va dice, oye, esto también podría ocurrir en Perú, encuentras a una gran parte de Santiago muy parecida a partes en donde hay vandalismo, donde hay cosas pintadas, donde desconoces la ciudad en sí. Y esto es porque el hartazgo social, las revoluciones, los saqueos y todo lo que viene en sí con este tipo de hartazgos también suma la convulsión social, el desorden, también lo malo. Los delincuentes también aprovechan, destruyen cosas, dañan la ciudad. Y ya no es esa ciudad que se vuelve a recuperar y vuelve a poner las cosas como estaban antes. Entonces, esa impresión y ese aspecto de un lugar que está tan cerca a nosotros debe darnos siempre a reflexionar, pero lamentablemente en nuestro país y en muchos países de América Latina estamos condenados a repetir siempre nuestros errores porque no hay una capacidad de reflexión. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el tema tras el COVID, yo te diría en el aspecto de salud que hemos aprendido del COVID para que ahora sea mejor, ¿no? Nada, ¿no? Nada. Ni en salubridad, ¿no? Por supuesto, cero, ¿no? Por supuesto. Entonces, pasó la pandemia y acá no pasó nada y no sé qué tanta prevención estamos haciendo para tener cubierto muchos aspectos, las camas UCI y todo lo demás, pero ¿no? Ni eso, o sea, el propio ciudadano ni siquiera ha completado su dosis de vacuna. Correcto. Están las vacunas contra influenza y la gente no va a los lugares a que se las pongan. Hay campañas de vacunación a las cuales, digamos, la gente no asiste. O sea, no hay tampoco conciencia. Sí, y por supuesto,
Vamos, no solamente la pelota está en la cancha de los políticos, sino también en la ciudadanía, porque recordamos que ellos llegan al poder porque ellos le dan su voto, ¿no? Sí. O sea, tampoco cabe de la parte de la ciudadanía cuando se queje sus políticos que ellos mismos los llevaron al poder. Entonces, justo esta reflexión creo que empieza a ser necesaria con el tiempo que electoralmente nos separa de la siguiente elección para que la ciudadanía realmente vote de manera racional y no de manera emocional, porque justamente las emociones son pasajeras y luego nos lleva a la decepción que tenemos con la persona a la que le damos la llave de nuestro hogar, de nuestra ciudad, para que nos gobierne, porque va a definir el futuro, el futuro de nuestra familia, de nuestros hijos, de los nietos, ¿no? Entonces, obviamente, es necesaria esa dosis. El enamoramiento dura poco. Así es. Y luego queda ya la relación misma, ¿no? Así es. Y esta es una relación en donde uno tiene que hacer consensos, ¿correcto? Y evidentemente tienes que votar por una persona que te va a dar esa capacidad de escuchar, de consensuar, para llevar una relación, como tú dices, de largo tiempo. Dina Boluarte, el 28 de julio va a asistir al Congreso de la República a dar un mensaje a la nación. ¿Cuáles deberían ser los temas, digamos, ineludibles en ese mensaje? Pero claro, luego de hacer una necesaria reevaluación de su gobierno. Bueno, en política a veces el manual recomienda no hacer meas culpas, pero estando a un año de gobierno y hay políticos que se han hecho sus meas culpas, lo han dicho públicamente y han ganado un poco más de confianza de la población porque los han visto más humanos, más de reconocer errores, ¿no? Importante saber concretamente, porque en este último año de gobierno, en este último periodo de gobierno, ya no tienes mucho espacio para hacer promesas a largo plazo, pero sí concretamente, no sé, temas puntuales, por ejemplo, en seguridad ciudadana, ¿no? ¿Cuántas cámaras adicionales y en qué fecha vas a colocar? ¿Cuántos temas de implementación, capacitación a la policía se les va a dar? Hospitales, ya de ahí temas de salud, ¿no? Implementación de hospitales, ¿qué se está haciendo para que haya una mejor calidad de atención? Son temas aparentemente simples, pero concretos, que en realidad cambiarían el impacto en las personas. Es decir, si la persona viera solucionado la atención, la calidad de atención, solamente empezando por ahí, ya de por sí eso le cambiaría la imagen al gobierno, porque sería, por ejemplo, la única presidenta, ¿no?, que empieza a cambiar un aspecto de lo cual la ciudadanía se viene quejando todos los gobiernos, ¿no? Entonces... el trato al ciudadano. Así es, la atención. No. Es decir, ese chip que a veces el funcionario público no tiene, de que ellos están al servicio de la población y no al revés, ¿no? Sí, no sé por qué, yo entiendo que todas las personas son normales, ¿no? Cuando un trabajador, un servidor público está camino a su trabajo, es una persona normal. ¿Por qué cuando llega y se sienta tras la ventanilla se vuelve un monstruo? Se vuelve alguien horrible, despreciable. ¿Por qué? ¿Por qué cambia esa actitud? O sea, ¿por qué tiran los papeles? ¿Por qué tratan mal a la persona que está tras esa ventanilla, que lo único que quiere es agilizar su trámite o por último hacerlo? No hay necesidad, ¿no? Mira, yo creo que las entidades del Estado, y especialmente las entidades del Estado, deberían tener a las áreas de recursos humanos un poco más proactivas, incluso con psicólogos y motivadores, ¿correcto? Porque resulta que como son personas normales, probablemente no viven cerca del lugar del trabajo, vienen con un tráfico, que es otro problema social que enfrentamos los limeños, de 1 hora o hasta 2 horas a trabajar, si no más, llegan con una frustración personal,
¿correcto? Y la descargan en el Y la descargan todo el día con el ciudadano. O sea, esa infelicidad, esa frustración, todo eso lo terminan descargando porque es el único lugar de poder o en el cual ellos sienten que tienen el poder para hacer lo que les da la gana. ¿Correcto? Y a veces esta tradición incluso viene, muchas veces recuerdo que sobre todo en las gestiones locales, este tema va un poco más con el tema de los nombrados, por ejemplo, ¿no? Los nombrados, como saben que ya no lo van a votar, entonces tratan a la gente o hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, esta discusión en realidad puede resolverse si se aplica o si se trabaja el tema de la inteligencia emocional, de la motivación, de hacer sentir a los funcionarios públicos más empatía por la ciudadanía y hacerlos ver en un espejo respecto a cómo se sentirían ellos tratados. Creo que por allí va la solución, porque de lo contrario este tema se va a repetir institucionalmente en muchos lugares, ¿no?